Buenas tardes. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, les damos la más cordial bienvenida a la presentación editorial del libro Sintli Hitos, La voz del maíz, del maestro Juan Hernández Ramírez. En el marco del Foro de Presentaciones Editoriales de la Huasteca y como una actividad auspiciada por el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. Esta es una actividad que pretende difundir la riqueza editorial de los estados que conforman la Huasteca de nuestro país. Y bien, pues esta tarde tengo el placer de estar acompañado por el autor de este libro de cuentos, el maestro Juan Hernández Ramírez, quien es poeta, narrador y traductor de origen náhuatl, y también por Heréndira Esperón Cervantes, quien es una lectora acuciosa, curiosa, editora, egresada de la Facultad de Letras de la Universidad Veracruzana y también egresada de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación, también por parte de la Universidad Veracruzana. Pues sean bienvenidos a este conversatorio virtual. Estamos muy ansiosos de platicar con Heréndira, con el maestro Juan, y si me lo permiten, para iniciar el diálogo, platico también un poco sobre la historia, la relación que mantengo con este libro, el placer de la amistad que tengo con el maestro Juan ya desde hace algunos ayeres. La primera ocasión que lo conocí, que lo escuché, fue en una feria en Guadalajara, en la Internacional del Libro de Guadalajara, donde presentaba también una edición por parte del Instituto Veracruzano de la Cultura, Tlalchictli, ombligo de la tierra. En aquel entonces conocí al escritor, conocí al poeta, conocí al traductor. Y en ese sentido, pues recibí la invitación al paso del tiempo para escribir un pequeño prólogo para la edición de La Voz del Maíz, lo que realmente agradezco muchísimo. Lo sabe Heréndira, lo sabe el maestro, uno de pronto escribe y no deja de escribir hasta que, perdón, no deja de corregir hasta que publica. Entonces el caso de este prólogo para mí significó algo muy importante, sobre todo por la confianza, porque me permitió compartir con los lectores a grandes rasgos la lectura que yo hago sobre este libro y bueno, encontrar también por ahí varios vasos comunicantes. Les platico también, este libro se publicó en el año 2019 en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, como una forma de revalorar y de visibilizar la importancia que tienen las lenguas, no solo en México, sino en todo el mundo, y también como una forma de evidenciar el riesgo en el que muchas de ellas se encuentran, un riesgo latente de desaparición. Y bueno, pues en este contexto me gustaría ceder la palabra en primer lugar a Heréndira. Pues vamos a partir un poco de las reflexiones de La Voz del Maíz, un libro de cuentos, uno de los géneros más antiguos en la humanidad. Allá en aquellos siglos donde la Edad Media tuvo lugar, pues eran los trovadores, los pregoneros quienes viajaban de pueblo en pueblo contándonos las nuevas, las anécdotas y las noticias, a cambio de posada, de alimento, de bebida. Y ese género es uno de los que ha pervivido a lo largo de la historia de la humanidad, siempre para conectarnos con el origen, siempre para conectarnos con aquellas historias de los abuelos, con aquellas versiones de historias que fueron escuchadas, fueron reelaboradas y nuevamente contadas. En ese tenor, Heréndira, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué te susurra a ti La Voz del Maíz? Pues a mí me susurra varias cosas. Me gustaría iniciar con algunos breves puntos en relación con lo que ya mencionabas, el marco en el que se publicó este libro. A mí me pareció muy importante que esta fuera una edición bilingüe, incluso si yo como persona que habla únicamente español, que no tiene este conocimiento del náhuatl,
me parece muy importante que existan esta clase de ediciones, porque eso implica simbólicamente visibilizar esta deuda histórica que tiene el Estado con las poblaciones originarias, y no solo el Estado, sino las otras personas, de entender que hay un universo al que no podemos acceder, y que igual abrir este libro en la versión de náhuatl y verlo incomprensible me invita a pensar en que yo puedo acceder a ese universo en algún momento si aprendo esa lengua. La importancia de poder leerlo en el idioma original es pues algo que todas y todos aspiramos cuando conocemos autores que escriben en otras lenguas. Entonces eso para decir lo primero, ¿no? Como dimensión ética me evoca esta parte que sí me parece muy importante, aunque no lo comprendas, poder verlo y decir, claro, hay un universo que no entiendo y que no voy a comprender hasta que no aprenda la lengua. Y bueno, eso tiene también que ver con un poco mi formación antropológica, de todas estas investigaciones que se han realizado en poblaciones originarias, donde el punto central vuelve a ser la lengua para poder entender toda esta concepción y esta cosmogonía. Entonces, primero también decir que estos 12 relatos inscritos en la tradición huasteca, de la Huasteca Baja, pues habitan, están llenos, colmados de naturaleza, de comida, de rituales, y en ellos convive tanto lo sagrado como lo profano al mismo tiempo y en diversos niveles. Eso me pareció muy importante. Yo veo en esta beta que la voz del maíz está ahí susurrando, palabra a palabra, pero también siendo corpórea, ¿no? Porque a lo largo de los cuentos, si una lectora o un lector no asiduo asiste a ellos, pues le saltará de, bueno, ¿por qué se denomina la voz del maíz? No hay como, sí hay un par de relatos donde explícitamente se habla del maíz, pero ¿por qué denominarlo de esa manera? Bueno, denominarlo de esa manera tendríamos que entenderlo de la manera en que está conformado, es un ambiente que rodea y que susurra en cada cuento esta presencia. El maíz se vuelve presencia y cuerpo ahí, ¿no? Otra cosa que me pareció muy interesante es la relación o cómo podemos agrupar estos 12 relatos en 3 grandes ejes. El primero, por orden de aparición, diría que son estos relatos de encuentro, donde la construcción narrativa inicia desde una especie de conversación entre dos personas que introducen, dos personas o más, que introducen a otro relato, ¿no? Que nos van a contar una anécdota que sucedió y en la cual tiene que ver ahí un asunto relacionado con los elementos naturales, o bien con una cosmovisión amplia de la manera en que ritualizamos nuestras prácticas sociales, ¿no? Entonces, en esta rama yo pondría a La Señora del Agua, que además es bellísimo porque abre con La Señora del Agua, y al término asistimos también a estos vasos comunicantes donde La Señora del Agua vuelve a aparecer y le damos este cierre significativo. Y el otro relato de encuentro es titulado Chicomezochitl y Macuilxochitl, en el cual pues asistimos a este trayecto, este tránsito, este viaje que emprende la abuela con sus nietos, en el cual van a arreglar su milpa. Está ahí susurrante el maíz y se encuentran con estas dos figuras y la abuela llora al verlas y deciden ya no trabajar en la milpa, sino regresar para poner el altar y ofrendarles estas mazorcas, ¿no? con estas vestimentas masculinas y femeninas. Entonces, estos dos son relatos de encuentro. Después tenemos una serie de relatos fundacionales en los que advertí pues, este mecanismo muy latente en el cual tenemos diferentes tradiciones, es decir, asistimos a ver una lucha entre el dios del trueno y el dios del rayo, como también asistimos a ver la ascensión de Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos ahí no quisiera decir sincrético, pero pues es la palabra que me viene a la mente ahora,
una suerte de sincretismo en el cual pues vemos una convivencia natural y un cambio en la historia a cada paso, ¿no? Eso me parece interesante. Estos relatos fundacionales, pues tenemos Los colores del maíz, que justo evocan esta gran lucha de varios dioses y que está sujeto sobre todo a la envidia de uno de ellos, que es el dios malo, esta dualidad siempre permanente contra el dios bueno, y en algún momento el dios del trueno y el dios del rayo se unen al dios bueno para darle una lección al dios malo. Y este se esconde y al final, ya estoy contando el final, perdón, pero pueden ver los finales de los demás cuentos. Al final hay una lucha que en pos de darle una lección a este personaje, bueno, a este dios malo, se incendia el lugar donde este dios malo se oculta, y lo que tenemos es que ese incendio, la cercanía o la lejanía de ese incendio, da motivo a la coloración del maíz que conocemos, ¿no? Los diferentes matices. Y bueno, entre otros relatos fundacionales tenemos también Los hombres fueron monos, que es muy interesante, El jardín de Dios, Chicomezóchitl, Xanatzin, creo que no lo pronuncié bien, Xahuanxi, gracias maestro. El nacimiento del Chile, La oropéndola y El espíritu del epazote. Cada uno tiene sus particularidades. Ahora ya les hablaré un poco más de cuáles fueron como mis favoritos, o no mis favoritos, sino aquellos que despertaron en mí pues este interés de decir necesito conocer más a fondo la lengua, el idioma, para poder abarcarlos, ¿no? Aprenderlos realmente. Y una tercera vía que me pareció muy inteligente, muy interesante en el término de cómo fue armada la edición, que son los que denominé relatos de ingenio. Aquí ya Toño nos dirá si sí estoy en lo cierto o no, pero estos relatos de ingenio parecen salir de este universo que se ha trazado y sin embargo no. Lo que tenemos son historias un poco más, que podríamos considerar un poco más mundanas desde su apertura. Es decir, el primero del mozo es un grupo de amigos que está por asistir a una fiesta, y en esta fiesta del pueblo la persona más poderosa del pueblo está en búsqueda de una persona que le proteja, y para ello ha creado una especie de acuerdo matrimonial. Y resulta interesante cómo este grupo de amigos trazan algunas artimañas para poder hacer que uno de ellos, que está catalogado como el menos adecuado o fuerte, se quede con esa posición y le ayudan. Ahora, me parece que es de ingenio por todas estas artimañas que se tejen ahí, ya no les voy a contar el final, pero es interesante cómo a lo largo de casi todos los cuentos lo que hay es un mecanismo de antroposomorfización, es decir, esta prosopopeya donde se dota de actitudes humanas o elementos humanos a animales o plantas o elementos naturales. Y aquí, con el trazo del nombre, es decir, el grupo de amigos está conformado por el mozo, que es el personaje central del que no se espera nada, que también podríamos decir que es como un viaje del héroe, quizás si lo entendiéramos de otra manera, pero bueno, con asegúnes. Y tenemos a otro amigo que se llama Rata, a otro amigo que se llama Noche y a otro amigo que se llama Escarabajo. Es interesante cuando lo lees la primera vez porque pues asocias el nombre a un elemento y ya es cuando adviertes el twist final, el por qué sucede, ¿no? Como ahora a las personas se les dota de este rasgo animalizante o de corporeidad natural, ¿no? Como Noche. Y el otro relato de ingenio es Martín Ceniza, que se vale de esta construcción ritual y de estos elementos de mal agüero para obtener
su fin, que es conquistar a una chica. Entonces me parece interesante la manera en que en la edición, ahorita yo los dije de acuerdo a mis agrupaciones, pero en la edición estos relatos de ingenio están justo a la mitad, como si fuera una suerte de descanso para todo esto otro que nos van a contar, ¿no? Que ahí empiezan los relatos fundacionales que a mí me parecieron pues una clase, una categoría magistral, no puedo decirlo de otra manera, ¿no? Es realmente magistral, es poético, va en algunos casos enfocando de lo general a lo muy particular, llevándonos de la mano hacia ese universo y mezclando esta suerte de tradiciones en las que en algún cuento acudimos a que la fundación de la Tierra se debió por dos dioses que son duales, y después asistimos a que en otro cuento en realidad el dios fundacional tiene 2 o 3 hermanos más y no hay ningún problema con ello, es todo natural, nos envuelve en este universo y todo ello es parte de esta cosmovisión tan rica. Interesante también la manera en que fundacionalmente se asocia elementos o condimentos que colocamos diariamente en nuestra gastronomía y que particularmente obedecen a este espacio territorial, cultural, de donde proviene el maestro, ¿no? Entonces, tenemos ahí el nacimiento del chile, que es precioso, y en este cuento también pues asistimos a una serie de perspicacias y de sincretismos, podríamos decir, y el espíritu del epazote, que más que interesante puede ser una especie de sorpresa, cómo nace y cómo se advierte, ¿no? Esta presencia personificada en la que una persona está, José, el personaje, está comiendo sus frijolitos y no tienen sabor y se le aparece una presencia que le dice, espera, te voy a dar esto para que puedan tener sabor. La manera en que da olor y sabor al epazote es bastante peculiar, les invito a leerla para descubrirla, es precioso. Y pues la oropéndola, que es una serie de, asistimos a una suerte no quisiera trasladarlo, pero a una suerte de universo en el cual los animales que habitan en esta tierra tienen que trabajar y congraciarse con el Dios creador para obtener ciertos atavíos, ciertos vestidos o ciertas habilidades, sea cantar, nadar o andar por la tierra, ¿no? Volar, etcétera. Entonces es muy, muy interesante cómo está construido el libro, y algo que no puedo dejar de mencionar es que a lo largo de las páginas van a encontrar muchos símbolos asociados a este elemento ritual, pero también a la mención del 7 veces 7. Y yo sé que eso proviene de la Huasteca Baja, pero encuentro que a lo largo de Veracruz el 7 sigue siendo un símbolo que resuena en varias partes de esta geografía, ¿no? Es decir, para el mal de ojo, por decirlo de alguna manera, en el lugar donde yo habité, que es el sur de Veracruz, se decía que había que ramearte 7 veces. Entonces, ese símbolo sigue resonando hasta nuestros días y hay muchísima presencia de él a lo largo de las páginas de La Voz del Maíz. Entonces me gustaría abrir la conversación aquí. Adelante, tengo más puntos, pero para preguntarle al maestro sobre esta construcción del ritual en su obra. Yo sé que es ficción y es un universo diverso que se nutre de toda este andamiaje cultural, de esta cosmovisión, de esta identidad, pero ¿cómo ha sido escribir, y si es deliberado, el colocar el 7 veces 7 en ciertos cuentos, ¿no? A lo largo de esta obra particularmente? Yo sé que tiene otro libro donde deliberadamente lo hace, pero en este, ¿cómo fue? O simplemente ya es un asunto que sale, que es parte de esta cultura. Bien.
Muchas gracias. Yo creo que el número 7 ya está grabada en nuestra, pues en nuestra conciencia. Yo sé que son 7 los puntos cardinales. Es el norte, el sur, el este y el oeste. Pero aquí es donde estoy sentado, donde está usted sentado, donde está sentado, es el 5.º punto cardinal. Entonces, pero bueno, hay otros lugares, otros espacios. Está el espacio de allá arriba, que es otro punto cardinal. Y está lo que la antropología le llama el inframundo, que es otro punto cardinal. Entonces, este 7 lo tenemos ya muy arraigado y a veces es consciente y a veces es inconsciente, ¿no? 7 veces hay que darle vueltas a la casa para quitarle los malos espíritus. 7 veces hay que ramearse, hay que buscar 7 hojas, 7 ramas, 7 flores, 7 es un número sagrado. ¿Quieres comentar? Pues sí, si quieres terminamos con tu lectura. Sí, pues yo decir también que justo esta alusión al 7 me resonaba y que sobre los vasos comunicantes que ya mencionaba Toño, a mí me gustaría ver si coincidimos o no, pero particularmente me gustó el encadenamiento que hubo entre los hombres fueron monos y el jardín de Dios, porque justo el primer párrafo es una suerte de síntesis potente, magistral, poética, de esto último que acababa de leer, ¿no? Entonces, y el de los hombres fueron monos, en general me pareció una suerte de inversión, ¿no? Había un problema que era la antropofagia, que también resuena en diversos cuentos, y con el que había que acabar. Y pues no sucedió por este asunto del ingenio, que también se comunica con el cuento anterior, que era Martín Ceniza, y al final pues este Dios, que también está personificado como un Dios iracundo, Dios lleno de ego y de su afirmación en tanto Dios, ¿no? Pues los termina convirtiendo en monos, ¿no? Estos restos que quedan. Jardín de Dios, si me permiten les voy a leer el inicio, pero me pareció genial. Y este cuento creo que condensa estos vasos comunicantes de todos los otros que hemos leído. El jardín de Dios. Vino Dios alguna vez a la tierra enojado. Llegó aquí colérico porque había ordenado a la dueña del agua que hiciera desaparecer a sus hijos a causa de la antropofagia. En ese tiempo hubo un diluvio en el que se ahogaron hombres y bestias, pero no todos murieron. Un conejo, que ahora se encuentra refugiado en la luna, les ayudó a unos cuantos para que no perecieran. Al llegar a la tierra, castigó a los sobrevivientes y más adelante decidió quedarse un tiempo aquí. Y a partir de ahí arranca con esta otra historia que retoma al colibrí, que era su mensajero, y es otra vez esta conformación de los primeros hombres, ¿no? El primer hombre y la primera mujer, y la búsqueda por este conocimiento, ¿no? La tentación personificada en otro de los dioses que andan por ahí. Toño. Pues totalmente de acuerdo con tu lectura. Fíjate que nunca me había planteado esta división, ¿no? Ecléctica tal vez, sobre estos cuentos de ingenio que muy bien apuntas y que me parece muy pertinente ahora que lo pones en la mesa. Y los fundacionales, ¿no? Creo que es una gran diferencia, pero creo que lo más interesante, y ya lo mencionaste, son estos vasos comunicantes. Como lector siempre se agradecen esos retos a la inteligencia, a tu perspicacia o a tu propio universo literario que va encontrando esas concatenaciones en ciertas palabras, en ciertas actitudes, en ciertos pasajes
y que te van dando diferentes significados. Yo diría, maestro Heréndira, que es un libro totalmente simbólico en muchísimos aspectos. Ya lo mencionaban al respecto del número 7. Y está también muy presente en los elementos, en el aire, en el fuego, la tierra y el agua, y con la presencia de muchos personajes que deambulan por las páginas y que nos conectan con estos elementos. A final de cuentas, somos parte, ¿no? Venimos de la madre tierra. Y en este sentido, maestro, yo me voy a permitir leer un pasaje que retomé para mi prólogo y que desde que leí el libro me pareció altamente significativo, porque yo así me lo imagino a usted. Y con esto abro el diálogo, maestro. Y mire, esta parte dice, es del cuento al que ya también hizo alusión Heréndira, Chicomexochitl y Mahuilxochitl. Y dice, el comal se quitaba del fuego y se recargaba en la pared cuando se terminaba de hacer las tortillas. La olla de los frijoles, la del café, el molcajete, las jícaras y las cazuelas estaban colocadas allí cerca, en orden y a la mano. Comíamos acurrucados y dormíamos en el suelo, pero a mí no me importaba. Era feliz con la riqueza que nos proporcionaba la naturaleza y en medio de la sabiduría de los mayores. A final de cuentas, maestro, Cintlitos, La Voz del Maíz, recopila, infiero, gran parte de esas historias que se cuentan alrededor del fuego, en medio de esas conversaciones de sobremesa, ¿no? Aderezadas con la tríada sagrada de la alimentación mexicana, ¿no? Que es el chile, el maíz y el frijol. En estos relatos en los que los abuelos nos dormían o en las noches de tormenta nos acurrucaban para disipar el miedo. Cuéntenos un poco, maestro, la esencia de La Voz del Maíz. Es la esencia del poeta, es la esencia del escritor, es la esencia del terruño, es la esencia de la huasteca. Definitivamente el maíz tiene presencia en la voz, en la palabra, en el pensamiento de la gente náhuatl de la Huasteca. Hablar del maíz es hablar de uno mismo, porque la propia, el propio Huehuetlacatl, el Huehuetlactoli, habla precisamente de que nosotros los hombres somos de maíz. Nuestros huesos, nuestra sangre, nuestra carne y nuestro pensamiento es de maíz. Yo recuerdo aún a mi abuelita que veía un solo grano de maíz tirado en el suelo y lo levantaba. A ver, no vayas a pisar ese grano de maíz, porque ese grano de maíz está vivo. Y ciertamente crecí con ese pensamiento, y yo le guardo mucho respeto a nuestra deidad Chicomexochitl, que Chicomexochitl precisamente es la deidad del maíz. Y es siete flores, pero no 7 flores en el sentido visual de 7 flores, sino son 7 alimentos que componen la deidad de Chicomexochitl, que es el propio maíz, el chile, el tomate, el frijol, el ajonjolí, la calabaza y el amaranto. Con estos 7 alimentos creo yo que no estaríamos tan gordos en México, ¿no? No. Y le completamos con una gallinita que le diéramos de comer ahí en el patio, tuviéramos proteínas y tuviéramos todo una alimentación completa, ¿no?
Y siento que mis antepasados pues no estaban equivocados, creían precisamente en las bondades de la naturaleza. Entonces, mi abuelita la conocí poco porque murió cuando yo todavía era un niño, pero sí creo que me dejó mucha enseñanza. Y ese cuento de Macuilxochitl, de Chicomechochitl y Macuilxochitl, que es Chicomechochitl es el maíz, y Macuilxochitl, pues esta dualidad que hay siempre, nos los contaba y decía, yo oí llorar al niño maíz. ¿Se imagina? Entonces esto quedó allí, ¿no? En la memoria y lo escribí. La verdad que un relato contado por la abuela pues no lleva ni el ritmo ni pues aquí ya es invención mía, ¿no? La recreación de ese cuento. Pero bueno, son vivencias, son relatos, son cuentos fundacionales, así le llamo yo. Y más lo que nos acaba de decir, que híjoles, me pareció formidable. Maestro, y sobre este cuento, particularmente de Chicomechochitl, fue de los que más me gustó, ya como en plano lectora, desde el punto de vista personal, porque hay o cumple con toda esta narración de elementos. Comprendemos que Chicomechochitl se compone de es semilla de estos 7 alimentos, ¿no? Pero para la construcción, la manera en que está contado, inicia, es un foco, es un universo general al cual nos vamos adentrando poco a poco, es decir, empieza en unos jóvenes que se encuentran, es bellísimo, en un cruce de caminos se encontraron. Qué gran frase para iniciarlo. Entonces se encuentran los padres de quien será Chicomechochitl, y después hay una larga suerte peripecias de la abuela queriendo matar a Chicomechochitl sin lograrlo, ¿no? Con escenas dignas de cualquier película de gore. La abuela se quita el cuero cabelludo y se va despiojando. Una serie de cuestiones que yo estaba entre la angustia, la risa, el gozo. Fue de verdad maravilloso, es un gran, gran cuento. Entonces, yo solo quería decir eso. En ese sentido, sí, creo que el lector pues tiene ante sí un libro que no lo dejará indiferente en lo absoluto. Volvemos a este desafío, ¿no? Es una lectura estructurada de manera muy inteligente. De pronto encontramos elementos que nos conectan con algo que ya leímos en otra parte. Y bueno, la hermosura, la exuberancia, el calor del fogón, uno siente en carne viva el calzón de manta y la camisa empapadas de sudor ante el sol agobiante. Hay imágenes muy bellas. Maestro, ¿cómo fue el proceso de construcción de este libro de relatos? Sé que lo escribió pues con una beca auspiciada por el Sistema Nacional de Creadores de Arte. ¿Cómo fue el proceso de creación de cada uno de los cuentos que conforman La Voz del Maíz? ¿Y por qué dejar los que están aquí? ¿Hay alguno que se quedó fuera? Sí, bueno, tengo otro libro que es inédito y allí hay otros cuentos. Muchos de estos cuentos me fueron contados precisamente por personas mayores, porque yo llego a un pueblo, a una comunidad, y yo cuando sé que hablan náhuatl, yo llego con mis bromas, mis chascarrillos en náhuatl. Entonces la gente rápido dice, "Chimusegui que ni gane, titlapuase, timuislicese o metlamantli". Entonces
inmediatamente consigo esa comunicación y me acerco a ellos y ya me siento con ellos, nos tomamos un café, nos tomamos lo que esté, nos comemos lo que se está comiendo ahí. Y si yo llevo interés de escuchar algún relato, yo se los pido, y si no, en la milpa dicen que mi padre todavía vive y con nosotros es muy reservado, muy tranquilo, pero como hoy estoy trabajando con peones que me van a limpiar allá el terreno, estoy con ellos, trabajando con ellos, y ya me empiezan a decir, no, si tu padre es un relajo, le llaman ellos, ¿no? Es un contador de cómo le gusta contar cuentos. Y bueno, es en la milpa, en el surco, nada más se oyen las carcajadas y el grito sonoro, ¿no?, de alguien que lanza una celebración de algo que se contó ahí en el surco, o si no, en otra parte del trabajo o en la casa se cuentan estas historias. Y pues en el afán de conservar mi lengua, pues yo las he registrado, porque porque lo que yo quería era eso, lograr mi identidad, y muchas gracias por los comentarios, es de que pues en el castellano, que eso es lo que yo quería, tener un trabajo bilingüe que se entienda tanto acá y que se entienda acá, ¿no? Entonces, parece ser que lo estoy logrando, y a mí me da muchísimo gusto. Entonces, estos son relatos que me han contado, pues ya sea en la milpa, en el camino, cuando vamos a algún lugar, o en la propia casa de la gente que visito, y son risas, realmente goza uno escuchar en vivo, ahora sí que en vivo, esos relatos. Y esta es la escritura. Mi objetivo era precisamente conservar la lengua a través de la escritura. Ahorita, por ejemplo, estoy escribiendo, según yo, un diccionario, ¿no?, de algunos términos en lengua náhuatl. Yo le pongo allí pomposamente diccionario para escritores. Pues es una gran empresa, maestro. No tengo ninguna duda de que será muy, muy útil para muchos escritores, pero creo que también para lectores. Noto también en el ejemplar que de pronto hay una que otra nota a pie de página con la aclaración de algunos vocablos en lengua náhuatl, que de pronto pueden ser pues difíciles de comprender. Entonces, bueno, es una edición muy amable que nos nutre también en ese sentido, ¿no? Como lo mencionó usted, de pronto las palabras puede darse por hecho que son comprensibles para todo mundo, y la realidad es que pues traspasando fronteras el significado se diluye. Y bien, maestro Heréndira, pues para finalizar, pues está abierta la invitación, si usted quiere compartir con el auditorio, con los cibernautas, algún párrafo de alguno de los cuentos que se encuentran en La Voz del Maíz, pues aquí está el micrófono abierto. Muy bien, muchísimas gracias. Hay un cuento que hasta la fecha lo sigo pensando, porque el título debe llamar la atención. Dice Shawansi. No tiene la traducción porque yo no le he encontrado traducción. Sin embargo,
sé lo que significa. Sé lo que significa por la imagen que me da. Pero traducirlo así, Shawantzi, pues lo podría traducir como fueguito, fuego pequeño. Pero la imagen que me trae es un fogón con brasas de una leña que se ha quemado, pero esas brasas son encendidas, como una rosa así abierta, y esa es la imagen que me trae, pero que no es un fogón gigante, sino un fogón pequeño, sí, pero vivo, realmente vivo. Y Shawantzi diríamos que es una deidad también, la deidad del fuego. Y para nosotros también el fuego está vivo. De vez en cuando al fuego hay que darle pues un pedazo de tortilla, un pedazo de pan, un aguardiente, un tabaco, y darle también de comer. Entonces es un elemento vivo. Dice Shawantzi, ni tlitl eliyaya seconet, tlen altepeco iguicar eliyaya, tlatlagua quinescayo, huejueyi y ixtior, alashtik iguan yayahui quitzoncar, ichcat, ajcopeste tliuan caltzomit, motlaquentiyaya tlen inana quichichiuiliyaya. Nochipa tlixihco itztoya, cuanextipa tlen tlatlayaya, ouitl iachca, quehnopa moscalti, tlitl, itlatotonilio iguan cuahnextli hipotequio, moscalti iguan mochicaualti, setel pucatl tlen itonal iguan itlacayo huapahuac. Un parrafito nada más de náhuatl para que no digan que no está escrito en náhuatl, está escrito en náhuatl. Dice Shawantzi, el fuego era un niño, era igual a los otros niños de aquel pueblo, piel morena, ojos grandes, cabello negro y lacio. Vestía camisa y calzón de algodón que confeccionaba su madre. Aunque físicamente era igual que los demás niños, su comportamiento era diferente. Siempre estaba junto al fogón, cerca de la ceniza que producía la leña que se quemaba. Así creció con el calor del fuego y el polvo de la ceniza. Creció y se hizo fuerte, un joven de cuerpo y espíritu fuerte. Muchas gracias. Tlaxcamatimiac. Pues muchas gracias, maestro, por su compañía. Heréndira, te agradezco muchísimo tu lectura, siempre atenta, diligente, pero positiva y curiosa, ¿no? Veo una sonrisa en tu rostro, tienes una pregunta. No, solo decir como que agradezco la invitación, para mí fue muy placentero leer este libro, escucharlo ahora, compartir este momento y recomendarle al público que nos ve, pues que este es un libro para todas las personas, que en él pueden encontrar reminiscencias a las infancias y a las historias que nos contamos en las infancias o que leímos en aquellos libros de texto donde se contaba cómo el tlacuache había robado el fuego o los hijos de maíz. Entonces son guiños que les van a hacer pues mucho eco cuando lo lean. Entonces cualquier persona adulta que se acerque a él va a encontrar este dejo de infancia en estas páginas y va a ser muy satisfactorio. Yo les aseguro eso, y pues que también puede ser una buena lectura para niñas y niños, ¿no? Que pueden ir encontrando esas pequeñas intertextualidades en estas páginas en relación con lo que ahora se lee, ¿no? Pues ya, eso. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eso, pues muchísimas gracias, y
Les recordamos que dentro del trabajo que desarrolla el Departamento de Publicaciones del Instituto Veracruzano de la Cultura está el proyecto digital. Si usted visita www.ibec.gov.mx, sección publicaciones, podrá encontrar La Voz del Maíz en versión digital, gratuita y descargable, al igual que el poemario Ejecatezcatl, Espejo del Viento, también descargable, y obviamente consultar todas las ediciones digitales gratuitas que tiene a su disposición el IBEC. Y bueno, pues no nos resta más que desearles a todos ustedes buenas tardes y gracias por el placer de su compañía.